Genial. Bueno, buenas tardes. Estamos en la clase del día 17 de junio de Planificación y Evaluación Públicas. Estamos concluyendo el tema de metodología de marco lógico para el diseño de programas y proyectos. Ya transitando probablemente, digamos, el final de la unidad 3 y trataríamos de iniciar en el día de la fecha la unidad 4, que tiene que ver con los momentos proyectivos de la planificación estratégica. Buenas tardes a Dayana, Francisco y Rocío, que están aquí presentes. Se está sumando Francisco y se seguirán sumando otros estudiantes a la clase dentro de este encuentro de Google Meet. Buenas tardes, Máximo, buenas tardes, Rubén. Empezamos la clase y cualquier cosa, como siempre, estamos esperando sus comentarios, sus preguntas, sea tanto vía el chat o vía, digamos, apertura de micrófonos. Para cerrar la exposición que venía haciendo Maxi, le hago un pase a él para que retome y entonces cerramos este tema tan importante de la metodología de marco lógico y entonces ahí hacemos un avance y ya empezamos la unidad 4, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mario. Entonces le voy a pedir a Rubén que comparta pantalla si podemos retomar la presentación en el punto que lo habíamos dejado, en la clase no de la semana pasada, sino de la semana anterior, recordando que la bibliografía de soporte para este tema es el cuadernillo número 3, Prácticas y Metodologías de Abordaje, que está disponible en el campus, y también para quienes quieran ampliar el manual de Ortegón, de la CEPAL, está disponible también para que lo puedan revisar. Vamos a recuperar a partir de un poquito más abajo, Rubén, porque objetivos ya vimos. A ver si sería... Llegamos a ver los ejemplos. ¿Se acuerdan que estuvimos revisando los ejemplos? Revisamos las enunciaciones de problemas y cómo articulamos, hasta ahí retomamos a partir de ahí. Bueno, recuerden que habíamos estado trabajando con los ejercicios de diseño y construcción de los árboles de problemas y el árbol de objetivos, a los fines de poder darle contenido a la matriz de marco lógico que íbamos a presentar. Una de las cosas que habíamos remarcado es esta idea de la transformación, en la cual el árbol de problemas debe permitirnos transformarse a partir de una correcta identificación y enunciación del problema base, de sus causas principales y secundarias y también de sus efectos. Entonces, de esta forma, a partir de reconocer en la enunciación del árbol de problemas una transformación posterior, nos vamos a encontrar con la enunciación del objetivo general de nuestro proyecto, en donde los efectos del problema identificado a partir de una reversión o transformación se transforman o pueden transformarse en los fines del proyecto. El enunciado, a partir de que de la misma forma se da vuelta y se transforma de un enunciado de carácter negativo y que está describiendo, recordemos, una brecha, una situación que nos interpela, una situación que dista mucho de lo que deseamos que sea efectivamente en un contexto social, histórico y geográfico determinado. A partir de esa transformación y de convertir ese problema en una enunciación positiva, podemos considerar que nos encontramos frente al enunciado del objetivo general de nuestro proyecto. Y de la misma forma, las conexiones causales, es decir, las causas que se desprenden hacia abajo como si se tratasen de las raíces del problema, luego de ser transformadas, dan lugar a los medios del proyecto, compuestos por los resultados, las actividades y las tareas. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva, donde ya nos metemos en el análisis de alternativas. Esto significa que vamos a comenzar a analizar, como lo indica el nombre de este momento,
cuáles son las alternativas que nos van a permitir lograr lo que nos proponemos en nuestro proyecto. Visualizando entonces el árbol de objetivos, fíjense que ahí podemos quizás, Rubén, pasar al siguiente punto, así ya... Exactamente, perfecto. Fíjense entonces que en este punto lo que tenemos que hacer precisamente es identificar entre diferentes estrategias o alternativas de acción, la que nos resulte más adecuada, potente, eficaz o viable, escogiendo aquellas que al ser ejecutadas puedan contribuir a promover el cambio de la situación actual a la situación futura deseada. Lo que podemos decir del análisis de alternativas es que es el momento en el cual se hace posible una consideración crítica de los caminos posibles que se podrán llevar adelante para transformar en la trayectoria deseada del proyecto y así llegar, teniendo como punto de partida la situación problema actual, llegar a la situación deseada, la cual va a estar expresada en la visión, en los fines y en el propósito del proyecto. Ahora, la pregunta que ustedes se pueden hacer en este momento es, ¿cómo tomamos esa decisión? ¿Qué sustento le damos a la decisión de considerar una alternativa para nuestro proyecto en detrimento de otras que puedan ser puestas sobre la mesa? Y esto es fundamental dejarlo muy claro, porque una vez más nos muestra la naturaleza eminentemente política y por ende participativa que nos propone la metodología del marco lógico. No solo porque busca interpelar e incorporar el interés de los beneficiarios y las beneficiarias del proyecto, sino porque también en su estructura lógica está revisando cuáles son los recursos disponibles, no solo en términos financieros, sino también técnicos, humanos y sociales. Además, ¿qué información contamos a partir de haber enunciado el problema e identificado sus causas previamente en relación con el contexto económico, social, institucional, las condiciones ambientales, las condiciones del territorio en el cual nos encontramos insertos? Y por otro lado, y no menor, cuáles son los intereses y los mandatos de las potenciales entidades ejecutoras. Y esto lo remarcamos como un punto muy particular, porque como les dijimos en las clases anteriores, la metodología de marco lógico en cierta forma es un lenguaje universal para el diseño de proyectos que es frecuentemente utilizado para participar de convocatorias realizadas por entidades de la cooperación internacional. Entonces, también el mandato, el interés de aquel que está financiando nuestro proyecto va a jugar un rol preponderante en relación a seleccionar un camino, una alternativa, en detrimento de otra. Ustedes me podrán decir, ¿cómo nos garantizamos de elegir la alternativa correcta o la mejor alternativa? Esto es difícil de determinar en un ejemplo o en un recorrido teórico como el que estamos haciendo hoy. Sería necesario que nos pudiéramos volcar a estudiar un caso concreto. Pero sí podemos remarcar dos cosas. Esto que dice la Filmina, de lo que hay que tener en cuenta para tomar la decisión, y también reiterar algo que ya se dijo, que tiene que ver con, en la medida que contemos con una correcta enunciación del problema, que sea pertinente, que esté construida en base a información seria, consistente, disponible y transparente, eso nos debe posibilitar identificar correctamente las causas y a la medida que esto garantice la participación de interesados e interesadas en el proyecto en ese mismo proceso de construcción, también poder registrar esos intereses previamente debiera darnos herramientas adicionales para que el análisis de la alternativa sea lo más consistente y lógico posible. Seguimos, Rubén. En ese punto van a encontrar cómo podemos llevar a cabo esto que yo decía recién, del análisis de alternativa. Fíjense que dice identificar distintos conjuntos de objetivos del árbol que podrían ser estrategias potenciales del proyecto, es decir, algunos caminos posibles para abordar el problema y llegar a la solución que nos estamos planteando. El hecho de que nosotros nos encontremos con un conjunto de objetivos en el árbol, es decir, que se desprendan las ramas en diferentes direcciones, no significa que necesariamente vamos a estar abordando todo ese conjunto de objetivos en nuestro proyecto. Es más, puede que solamente identifiquemos un camino en función de los recursos disponibles, el interés del mandante, e incluso
también puede suceder que con nuestro proyecto estemos abordando un camino en el cual a la postre no necesariamente resolvamos el problema identificado. Si la metodología está bien planteada, esto no debería ser así, pero puede suceder, digamos, que escojamos una alternativa que quizás no resuelve el problema identificado en un principio, pero sí resuelve otro, o lo transforma de forma tal que se torna más abordable por una instancia posterior del proyecto, o por un proyecto que sea continuidad de nuestra intervención. Por eso es importante esto de considerar las alternativas a la luz de los recursos disponibles y de tomar la decisión sobre la estrategia o la combinación de estrategias o alternativas más apropiadas para el proyecto. Y esto tiene que ver también con la idea de momento estratégico que vamos a ver más adelante en la clase de hoy, así que no agrego más porque lo vamos a retomar después. Seguimos entonces. Una vez que tenemos claramente identificada la alternativa, llega la hora de hacer el trabajo más analítico y de comenzar a trabajar en las herramientas que sirven para el diseño y el volcado, si se quiere, del proyecto. Y digo esto de volcado porque a partir de que nosotros nos metemos con la confección de la matriz de marco lógico, ya también vamos a estar, si bien nos anticipamos, también vamos a estar pensando en función de ese formulario que tenemos, digamos, en algún lugar de nuestro lugar de trabajo, de nuestra oficina, en el cual vamos a tener que luego volcar toda la información que hemos recuperado a lo largo de este proceso. Recuerden que les dijimos también que diseño y formulación son operaciones distintas, si bien se pueden entender de una forma global. Entonces, en la llamada matriz de marco lógico del proyecto, que vamos a elaborar a continuación, lo que hacemos es describir el fin, el propósito, los componentes y las actividades con sus respectivos indicadores. Para elaborar esta matriz, en primer lugar, se debe desarrollar lo que se conoce como la estructura analítica del proyecto, que se las presentamos en el siguiente punto. Ahí pueden observar la estructura analítica del proyecto. Como pueden ver en pantalla, esta estructura se completa luego con el diseño de la matriz de marco lógico que presenta en forma sintética los aspectos clave de un proyecto organizados de la siguiente forma. 4 filas en las que se indican el fin, el propósito, los componentes y las actividades, que la están viendo ahí en pantalla. 4 columnas en las que se definen el resumen narrativo de los objetivos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Ahora en un ratito vamos a avanzar un poco también con eso para que puedan entender de qué se trata cada cosa. Nos quedamos, a ver Rubén, la siguiente. Ahí. Bien, esto a modo de síntesis de lo que es la marco lógico, en esta idea de que los objetivos se deben expresar como resultados logrados o producidos, que reflejan logros y metas cumplidas, y esta idea de que los fines tienen que ver con la contribución del proyecto, esta idea de cómo contribuye el proyecto a determinada situación. Pero volvemos, Rubén, si te parece, a la diapo anterior, así podemos centrarnos ahí en describir un poco la matriz, y para que puedan identificar claramente a qué se corresponde cada fila y a qué se corresponde también cada columna. Lo que ustedes están viendo es lo que vamos a definir como la columna de resumen narrativo de los objetivos, que tiene que ver con la primera columna que están viendo en pantalla, que está compuesta por fin, propósito, componentes y actividades. El fin es una definición de cómo el proyecto, o programa, si fuera el caso, va a contribuir a la solución del problema que hemos identificado previamente. El propósito, en cambio, es la definición de una contribución del tipo más general que el proyecto va a realizar para el logro del fin. El propósito, vamos a decir que es una hipótesis, es el efecto directo que se obtendrá cuando los beneficiarios del proyecto utilicen los componentes o productos producidos para el proyecto. En cierta forma, el propósito declara
lo que se va a lograr al finalizar la ejecución del proyecto o programa. Los componentes son las obras, servicios, asistencia técnica, capacitación, las acciones que se requieren para completar la ejecución del proyecto y así alcanzar el propósito. Los componentes pueden expresarse como trabajos terminados. Y por último, la cuarta fila son las actividades, que son concretamente las operaciones que el ejecutor tiene que cumplir para concretar y completar cada uno de los componentes del proyecto. Se hace una lista de actividades en orden cronológico para cada componente. Las actividades son las realizadas por la unidad de ejecución del proyecto, es decir, por los actores que son responsables de llevar adelante un proyecto. Entonces ustedes pueden observar en esta matriz, vamos descendiendo, arrancamos, si se quiere, de dos niveles de índole más general, un fin concreto relacionado con el objetivo del proyecto y con la solución o el intento de solución al problema que hemos identificado, un propósito de orden más general, como una contribución, si se quiere, más del orden general, la idea de los componentes en cuanto a el conjunto de prácticas y de acciones en un orden de mayor globalidad, y las actividades, como las entendemos habitualmente cuando hablamos del cronograma de actividades, no este listado de acciones o de operaciones concretas que van a ser necesarias de ser llevadas adelante para ir alimentando cada uno de los componentes. La utilidad del resumen narrativo reside justamente en que nos permite verificar la consistencia y coherencia de cada una de las narrativas leyendo el cuadro. De abajo hacia arriba. Podemos hacer la recuperación, si se quiere, de todo lo que hemos producido. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que tener contestadas al finalizar el buscado de la información en esta matriz? Con estas actividades, ¿vamos a poder alcanzar o realizar los componentes? Realizando los componentes, ¿logramos el propósito? ¿Contribuimos con el propósito enunciado? ¿Alcanzando el resultado del proyecto, efectivamente contribuimos con el fin indicado? Esto es importante porque nos permite en todo momento poder defender, si se quiere, y fundamentar también la consistencia lógica de nuestro proyecto. Hasta acá entonces lo que es el resumen narrativo de objetivos, insisto, es la primera columna que ustedes están viendo en pantalla. Sumamos un nuevo nivel de articulación a partir de las otras tres columnas posteriores. Fíjense que ahí van a encontrar la síntesis de lo que acabo de escribir para que lo puedan recuperar también. Volvemos a la número 48, Rubén, para poder indicar ahí lo que tiene que ver con las tres columnas que están articulando y dialogando con el resumen narrativo, que son los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Un comentario. Adelante. Un comentario, así podés respirar un poco en la exposición. Es muy interesante porque en las exposiciones vía Meet, digamos, es muy difícil manejar los silencios, ¿verdad? Entonces, en general, son unas exposiciones un poco cansadoras, ¿no? Igual nos pasan las reuniones de gestión, digamos, así que bueno, por eso, un poco un comentario que me parece, como que agregaría algo, es que un poco la idea de la exposición esta, del resumen narrativo de objetivos, es que los objetivos tienen una jerarquía, ¿sí? Es bueno tener en cuenta que no todos los objetivos tienen el mismo nivel, digamos, o la misma jerarquía. Entonces, justamente lo que proponen estos 4 niveles de objetivos, de resumen narrativo de objetivos, es justamente tener como una jerarquía de objetivos. Fíjense un poco, si lo pensamos desde el punto de vista más lógico, hasta diría de sentido práctico, las actividades de un proyecto son para realizarlas aquí y ahora, ¿verdad? Es decir, las actividades son lo que forma la rutina de la implementación de un programa o de un proyecto. Es decir, que se hacen durante todos los días. Los componentes son puntos intermedios que se van logrando, digamos, en la medida que el proceso de implementación del programa va avanzando.
el propósito será aquello que encontraremos en el punto final de nuestro programa de trabajo. Es decir, que el propósito se puede asemejar con el resultado directo que se alcanza a posteriori del tiempo de implementación del programa. Si el programa tenía, digamos, 2 años de duración, entonces los componentes se van a tener que ir alcanzando en el proceso de esos 2 años. El propósito se alcanzará en el año, al final del año 2, ¿sí? Porque es ese resultado que de alguna manera el programa se proponía. Y ese resultado va a contribuir al fin. Entonces, fíjense cómo. Hay una cosa práctica. Las actividades son aquí y ahora. Tenemos que nos organizan la tarea. Vamos armando componentes, ya vamos a ver un ejemplo. Esos componentes se van dando durante el proceso de implementación del programa. Al finalizar el programa, el cronograma de trabajo del programa, alcanzamos el propósito y luego, digamos, contribuiremos a un objetivo más amplio, a un fin, digamos, que es un poco la idea de ahí la idea que el fin siempre se exprese como una contribución hacia algo, ¿verdad? Entonces, nada, era solamente como para traer esta cosa de sentido práctico y de la estructura jerárquica de los objetivos. Buenísimo, Mario, gracias. Gracias por el aporte, porque esto que acabas de decir nos permite ingresar directamente en el tema de los indicadores. Fíjense que ahí aparece en la segunda columna de la matriz, aparecen los indicadores, y vamos a decir que son los aspectos del proyecto que van a ser observados y registrados a modo de resultados específicos a alcanzar en cada uno de los objetivos que fueron previamente jerarquizados a la hora de definir el plan de acción. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que los indicadores, que es una idea que ya conocida por ustedes, estudiantes de ciencia política, que han cursado materias sobre políticas públicas, administración y demás, es importante a los efectos de la bibliografía específica sobre marco lógico decir que la idea de indicadores requiere una idea de asociación directa con la posibilidad de administración, en cuanto a que los indicadores incluyan metas específicas en relación a la cantidad, es decir, cuánto, calidad, de qué tipo, y tiempo, es decir, cuándo. Y que en esa administración de los indicadores podamos identificar si las mediciones serán del tipo cuantitativo o cualitativo. Lo deseable es que los indicadores sean prácticos, que permitan medir lo que es importante, que permitan medir si cada meta es realizable, que sean independientes, que sean a la vez específicos y dimensionables, es decir que, por ejemplo, especifiquen sobre grupo objetivo, cantidad, calidad, tiempo y localización, y que claramente, digamos, sean objetivables, que sean verificables de forma objetiva. Ahora ya lo vamos a ver con un ejemplo antes del cierre, así lo pueden ver con mayor claridad. En la tercera columna nos encontramos con lo que definimos como medios de verificación, o fuentes para la elaboración de los indicadores, depende de la bibliografía que estemos consultando. Los medios de verificación son justamente las fuentes de información y las técnicas de relevamiento que sirven para generar datos e información que permite hacer una lectura pertinente del desempeño de cada indicador y luego hacer alguna interpretación respecto del grado en que los resultados y objetivos del proyecto o programa se cumplen. Como en los indicadores, los medios de verificación también deben ser prácticos, deben ser económicos, ya que son fundamentales para monitorear y evaluar el proyecto. Lo ideal es que la información necesaria proveniente de estos medios de verificación esté disponible en fuentes ya existentes. Por ejemplo, que si nuestro proyecto tiene que ver con una intervención en una zona determinada de alguna ciudad entrerriana, que tengamos algún registro previo disponible en la Dirección de Estadísticas y Censos sobre ese territorio de la provincia o en la Oficina de Estadísticas del municipio. Eso va a facilitar la verificación de nuestro trabajo. Si esto no fuera posible, el proyecto debe contemplar alguna posibilidad para generar información precisamente que luego pueda ser sometida a verificación.
Lo último, es la cuarta columna de la matriz que tenemos en pantalla, que son los supuestos. Los supuestos, como su nombre claramente lo indica, tiene que ver con esta idea de considerar los aspectos del ambiente en el cual se está ejecutando el proyecto y, digamos, incorporar los factores externos que pueden afectar o retrasar la entrega de los componentes y el logro de nuestros fines. Esto es un poco, digamos, en la columna de los supuestos vamos a ubicar aquello que está relacionado con todo lo que, recuperando la idea del triángulo del gobierno, está por fuera de nuestro espacio de gobernabilidad. O mejor dicho, está por fuera de la gobernabilidad del equipo responsable de la ejecución del proyecto al cual nos estamos refiriendo, pero que pueden condicionar y o determinar la implementación del mismo. ¿Qué va a pasar entonces con los supuestos? Se convierten en factores críticos, porque implican un grado de riesgo importante y además nos permiten reconocer la incertidumbre. En esta idea, que ya se dijo en algún momento también a lo largo de estas clases, de que permanentemente, así como planificamos como actores posicionados en un tiempo, en un espacio, en una realidad y contexto determinado, también lo hacemos en el marco de una realidad compleja y que permanentemente está sometida a la incertidumbre. Si hoy diseñamos una matriz de marco lógico sobre un proyecto, seguramente vamos a considerar un montón de supuestos propios de esta situación de pandemia que hace tan solo 6 meses atrás hubiésemos omitido o hubiésemos considerado de una manera mucho menos significativa. Seguimos entonces, ya para ir cerrando, fíjense que en las últimas diapositivas de esta presentación, que vamos a disponibilizar en el aula virtual, ustedes se van a poder encontrar con algunos ejemplos concretos de correcta enunciaciones, por ejemplo, de objetivos en la matriz de marco lógico. Fíjense que ahí se encuentran con la segunda opción, personal médico capacitado y certificado, como una correcta enunciación de un objetivo. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver la definición de propósitos y componentes, y nos encontramos con este ejemplo, que viene muy bien a los efectos de lo que estábamos diciendo recién. Nuestro propósito, nuestro aporte global a partir de un proyecto que en este caso tuviera que ver con el tema de la educación, sería decir que el propósito del proyecto sería la calidad de la educación primaria mejorada, y que los componentes de ese proyecto serían 4. Escuelas primarias rehabilitadas y equipadas, currícula de la primaria actualizada e implantada, docentes de primaria capacitados y certificados, y bibliotecas equipadas y mantenidas. Ustedes fíjense como de esos 4 componentes, y lo pueden hacer por el chat en este momento si les parece, de esos 4 componentes, o de cada uno, mejor dicho, nos podemos imaginar un sinfín de actividades posibles que configurarían el cronograma de acciones en el marco de este propósito, que es calidad de la educación primaria mejorada. Si se atreven a tomar alguno de los 4 componentes y listar 2 o 3 actividades en el chat, lo pueden hacer mientras vamos cerrando esta presentación que lo vamos leyendo. Y pasamos entonces a la última diapositiva de esta presentación, que tiene que ver con algo que ya se dijo al principio, es relación entre el diseño, que lo aporta la construcción y la confección de esta matriz de marco lógico y de los árboles de problemas y de objetivos, y la formulación propiamente dicha de un proyecto. Esta idea que yo en algún momento usé como ejemplo, ¿no? Imaginándonos que estábamos en la oficina de algún municipio, o en la reunión en la sede de alguna ONG, y nos llega el correo electrónico diciendo: se abrió la convocatoria para presentar en el PNUD proyectos socioambientales de intervenciones en comunidades vulnerables. Financiamiento, $20.000, periodo de ejecución, 12 meses corridos, ¿no? Una situación de trabajo en que cualquiera de ustedes, politólogos y politólogas próximos a graduarse, se puede encontrar de acá a un tiempo. Bien, entonces lo que les decía al principio, nos encontramos con el formulario, y la primera tentación que tenemos es la de revisar el formulario y quizás comenzar a completarlo per se. Bueno, justamente
la matriz de marco lógico nos permite, digamos, complejizar y a la vez simplificar el proceso de diseño del proyecto y de formulación. Porque los formularios disponibles para la escritura o volcado de un diseño en un formato que generalmente contempla fundamentación, objetivo general, objetivos específicos, planificación y cronograma de actividades, recursos disponibles, articulaciones previstas, población destinataria, que es fundamental, alcance territorial y, por supuesto, presupuesto, son elementos que independientemente de quién genere la convocatoria, van a aparecer en un formulario de proyecto. Entonces, en esta tabla que ustedes tienen en pantalla y que está tomada tal cual de la página 72 del manual número 3 que les hemos indicado, van a poder encontrar de forma muy concreta cuáles son las operaciones de diseño que van a poder permitir nutrir a ese formulario de los componentes y las herramientas que generen tanto los árboles de problemas y objetivos como la matriz de marco lógico y cada una de las partes que hemos ido desarrollando en estas clases. Entonces, fíjense, como por ejemplo, a partir de la enunciación del problema y el árbol de problemas con las causas necesariamente identificadas, van a poder alimentar la fundamentación o el diagnóstico, depende del caso, la descripción de las problemáticas y temáticas identificadas y además fundamentar, ¿no?, la relevancia de la intervención, como por ejemplo, la matriz va a alimentar a través del propósito al objetivo general y los componentes van a alimentar los objetivos específicos, las actividades van a poder alimentar justamente el cronograma de actividades y así van a ir encontrando punto por punto cómo esta metodología permite alimentar un diseño general de un proyecto y completar un proceso de formulación, digamos, sosteniendo la consistencia y la coherencia lógica que mencionamos en varias oportunidades a partir de las últimas clases. Dicho esto, de mi parte, estaría completando la presentación del tema. Dejamos abierto el espacio si hay preguntas o alguna inquietud, tanto por el chat como por el micrófono. Claro. Bueno, muy bien. Gracias, Maxi. Bueno, estamos ahí los dos Franciscos, Rocío, Dayana y Matías. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario vía...? No somos tantos, entonces podemos hacer algunos comentarios con micrófono. La primera idea que se les venga. Buenas. Hola. ¿Cómo va? Buenas tardes. Tanto tiempo que no hablamos. No, escuchando a Maxi atentamente, se me viene a la cabeza, yo trabajé durante un tiempo con la docente de la Facultad Griselda Anzola en Trabajo y Ciudadanía, y la verdad que nos tocaba armar de los formularios que comentaba Maxi bastante seguido, porque buscábamos, o por lo menos mi trabajo era buscar fuentes de financiamiento y en efecto junto a los compañeros y las compañeras, redactar esos formularios. Y la verdad que a uno le servían para encuadrar de manera significativa las ideas que tenía y que quería llevar adelante. No solamente encuadrarlo, sino el hecho de ser precisos y de ser claros a la hora de establecer cuáles son nuestros objetivos a corto, mediano y largo alcance, y fundamentalmente cómo tenemos previsto desarrollar los recursos que se nos daban a través del tiempo, que también era otra cuestión, cómo establecíamos la práctica a través del tiempo que duraba el proyecto. A mí eso me sirvió no solamente para el trabajo con Griselda, a la cual extraño mucho, sino también me sirvió para el laburo mío personal de mi vida. O sea, lo trasladé al ámbito de la política y ahora en el laburo en el PAMI. Eso lo más quería agregar. Sí, por supuesto, gracias, Matías. Bueno, sí, también todos la extrañamos bastante. Nosotros trabajamos en algunos proyectos de investigación y además hicimos juntos todo el recorrido de la especialización en niñez, adolescencia y familia que Griselda dirigía. Sí, Matías, claro que estas cosas ayudan mucho para la organización lógica, para la organización mental, ¿no? Gracias por ese aporte y por la experiencia y por el recuerdo, la evocación. Bueno, tal vez esta metodología
como a veces decimos, digamos, contar una metodología es como contar cómo se anda en bicicleta, ¿verdad? Es una cosa un poco complejo, porque realmente después hay que andar en la bicicleta, digamos, ¿sí? Con lo cual hay toda una distancia entre la actividad de diseñar un proyecto y de hacer todo este recorrido que propone el marco lógico y relatarlo. Por eso es que nos detenemos en ejemplos, nos detenemos en algunas precisiones. Eh, con esta parte de la metodología de marco lógico, como volvemos a decir, no es la única metodología de diseño de programas y proyectos. Está la metodología de diseño de proyectos orientados a objetivos, de la mano de la cooperación alemana. Está la teoría del cambio, la metodología que trabaja con teoría del cambio, que en realidad está planteando el cambio de las situaciones a partir de una cadena de resultados. Como decíamos, estas metodologías tienen de semejante que todas son organizadores lógicos de la acción, ¿sí? Entonces, como son organizadores lógicos de la acción, tienen mucha semejanza, pero tienen diferentes matrices, digamos, por los espacios institucionales que los han producido. Es bueno decir que el manejo de esta metodología es siempre muy bueno para pensar en espacios laborales, como hacía referencia Maximiliano y también Matías, porque los espacios laborales requieren de mucha metodología de diseño de acciones, y esta metodología es siempre la primera herramienta que tenemos a mano, y luego podemos ir haciendo variaciones, ¿ok? Entonces, bien, un poco este es el cierre, digamos, de esta unidad que llamábamos, que estaba compuesta por dos momentos de orden proyectivo, que son la identificación de la visión por un lado y el diseño de programas y proyectos por el otro, ¿verdad? La visión en esa mirada más global y el diseño de programas y proyectos en la mirada más específica. Siempre estamos haciendo referencia a la matriz de los 6 momentos metodológicos con que trabajamos los momentos, digamos, o la secuencia lógica y metodológica para el trabajo de planificación estratégica y de diseño de programas y proyectos. Voy a hacer una pregunta para tratar de transitar esta parte de la clase que espero que sea un poco provocativa. ¿Qué podemos entender por la palabra estrategia? Porque convengamos una cosa, ¿no? Quienes estamos en esta reunión, convengamos que usamos la palabra estrategia, ¿verdad? O sea, la usamos en muchas oportunidades, la usamos en muchos espacios. ¿Qué es una estrategia? Digamos, yo inclusive... Diana dice que mal usada, muchas veces mal usada. Bueno, ahí Diana ya tiene un posicionamiento respecto de esto. Ahora vamos a ver, digamos, cómo sería. Los franciscos, a ver, por ejemplo, cómo se imaginan la palabra estrategia. ¿Cómo la usan? ¿Cómo la usan usualmente? Por ejemplo, yo veo la foto de Rocío, por ejemplo, y estoy pensando que esa foto es representativa de un conjunto de estrategias. Tiene, digamos, porque ¿no? Puedo deducir estrategias en esa foto. Digo estrategias de acción, estrategias de propuestas de acción. A ver, ¿algún comentario en particular? Estamos ahí. Sí, perdón, ¿eh? Sí, adelante, por favor. Sí, no, yo me figuro la adopción de un determinado posicionamiento y determinados pasos a seguir para cumplimentar con un objetivo puesto. En base a eso uno adopta un posicionamiento, un rol y determinados objetivos mínimos a resolver o pasos a resolver, a seguir para una determinado objetivo. Ajá. Ok. Está
Entonces, pero fíjate que la estrategia estrictamente no sería ni el posicionamiento ni los objetivos, ¿no? Sino que estaría ahí dando vueltas. Ujú. Y Dayana, Hola. sí, hola, Rocío. Sí, yo lo pienso más como la orientación de acciones, digamos, o sea, las acciones orientadas de manera premeditada, pensadas, en función de tiempos también, digo, por la foto misma, yo sé Ajá. cuáles fueron algunas de las estrategias. No sé si las estrategias a la hora de sacar la foto del fotógrafo, porque claramente yo estoy posando ahí, no estaría siendo quien saca la foto, pero las estrategias de lo que fuese espectáculo, de un conjunto encaminado con determinadas acciones e incluso más que posturas, determinadas posiciones sobre el escenario que son parte de la estrategia, vestuario, maquillaje, todo eso son acciones premeditadas y pensadas para nuestro fin generar impacto en el público, generar un choque, una crítica, un algo. Lo pienso desde por la decisión de tomar esa foto, desde ese lugar, porque sé también cuáles fueron las estrategias, ¿no? Claramente soy parte de eso, entonces lo puedo definir desde ahí. Excelente. Claro, por eso te provocaba un poco a la reflexión a partir de la foto, porque efectivamente hay un conjunto de cosas premeditadas, ¿verdad? Que tienen que ver con el logro de un objetivo, sí, sí, es cierto, pero me interesó más esta idea porque esto era, digamos, a ver, porque hay un escenario, hay una estética, hay un conjunto de cosas que son más bien como ciertos movimientos, ¿verdad? Como un proceso activo, como un proceso que no está solamente fijándose en un objetivo y en una acción, sino en un conjunto de movimientos, digamos. Eso es lo que representa un poco la foto, por eso interpelaba allí, digamos. Y ahí vamos a ir tratando de avanzar. Voy a leer los comentarios de Francisco Weissein, que dice que lo piensa como una forma de ordenar y dirigir las acciones para un objetivo en cuanto a elegir las acciones más precisas, descartando otras. Pero eso, por ejemplo, tendría mucho más que ver con un análisis de alternativas, ¿sí? Que lo acabamos de ver en el marco lógico, ¿no? Entonces también es como un análisis, ¿no? Una forma de ordenar y dirigir nuestras acciones, o sea que sería como una forma previa, ¿sí? Mientras que la foto de Rocío está como una cosa más en acto, digamos así, más como una cosa que está más en acto, digamos, ¿no? El otro Francisco BP, dice que trabaja en una escuela y siempre todo lo que se planifica se basa en una estrategia, en ver qué estrategias podemos utilizar para llegar a los chicos de diferentes maneras. Es decir, en este contexto de pandemia mucho más constantemente vamos pensando cómo adaptamos a las adolescencias que son muy diversas, adaptarnos. Ok, ahí tenemos la idea de trabajo en una escuela y las diferentes estrategias para convocar, digamos, a las y los adolescentes. Ok, muy bien. Y Dayana, esta idea del mal uso de la palabra estrategia, un poco nos podés ilustrar con dos palabritas a dónde apuntabas. Mientras, ajá, no puede activar el audio, perfecto, no hay problema, no te hagas problema. Seguimos, no importa, seguimos ahí. Está perfecto, perfecto. Tranquila, tranquila, tranquila. Te leemos, no hay problema. Tranquila, podés escribir tranquila. Justamente, tal vez un poco debemos decir que no siempre, digamos, ¿no? ¿Cuándo tenemos que diseñar una estrategia, verdad? O en qué momento tenemos que pensar la estrategia. Acá, fíjense que nos cuesta un poco reflexionar sobre esto, porque justamente esta parte es la parte novedosa de esta perspectiva, de este enfoque de la planificación que desarrollamos nosotros. Porque, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con análisis de situación, con diagnóstico de situaciones, con diagnósticos sean participativos o no participativos, con investigación del problema, con profundización del problema,
con diseño de objetivos, con pensar grandes visiones, con pensar grandes ideas, con tener grandes horizontes, todo eso nos parece más o menos habitual. Pero cuando tenemos que decir, bueno, a ver, ya hicimos el diagnóstico, investigamos problemas, armamos una visión, diseñamos un programa, y ahora tenemos que ver, digamos, cómo sigue esto. Y un poco este es un punto, un poco este es el punto, digamos, a partir del cual empezamos a pensar la complejidad de la construcción de la viabilidad del plan, ¿sí? Esto es lo que menos sabemos, es lo que menos trabajamos, es lo que menos se trabaja en todas las áreas de sociales, ¿sí? Hacer diagnósticos, investigar problemas, diseñar proyectos, etcétera. Hay más práctica. El tema está cuando estamos pensando más concretamente, digamos, en esta idea de, bueno, ¿cómo hacemos para que esto suceda? Recordemos un poco la definición de planificación que teníamos, que es que la planificación estratégica no solamente se trata de hacer un diseño, digamos, adecuado para cambiar una cierta situación, sino que se trata de remover los obstáculos que se oponen a la realización concreta de ese diseño. Esa es nuestra... Profe, ¿ahí se escucha? Sí, te escuchamos, te escuchamos. La reinicié a ver si y agarró. Bueno, Bueno, buenísimo, buenísimo. claro, yo siempre pienso como que tengo una distinción entre lo que entiendo quizás por estrategia y lo que usted decía recién. ¿Cuáles son esas acciones que vas realizando en el proceso, pero siempre en conexión directa con lo que va a ser la estrategia en general? Pero todo es, como decía usted recién, remover los obstáculos, planificar las acciones, ver cómo se hace el día a día, quizás la táctica, cómo se van a llevar a cabo esas acciones, pero siempre tendiendo a cuál va a ser la estrategia en general. Que Bien. yo no sé, creo que planificar o poder hablar de una estrategia en sí, yo no creo que sea algo fácil. Por eso se me hace que por ahí muchas veces se habla de estrategia o dice la estrategia que tuvo tal persona o la estrategia, me parece como que está muy sobrevalorada la palabra o se la tira muy abajo con situaciones que no tienen nada que ver y no son estrategias, son situaciones que se dieron a veces incluso hasta sin pensarlo, que terminan teniendo quizás un impacto mucho más fuerte. Y bueno, quizás también hay que reconocerlo, ¿no? Pero la estrategia para mí tiene que ver con otra cosa, por eso lo decía. Buenísimo, excelente, buenísimo. Me parece que lo que comentás, Diana, va un poco en línea con lo que decía Rocío, ¿verdad? Esta idea, digamos, a ver, cuando veo la foto, digamos, veo un espectáculo, veo un espacio, una cierta luz, un pañuelo verde en la muñeca, digamos, y evidentemente un canto, digamos, una voz, un movimiento, una puesta, digamos, estamos viendo un movimiento táctico, y como decía Rocío, ese movimiento táctico busca conmover, impactar, ¿no? Que algo choque, que algo salga del lugar de la comodidad, que algo salga, digamos, y decir, algo está pasando con este tema, digamos, con este tema de la, digamos así, de las masculinidades y las feminidades, de la interrupción voluntaria de un embarazo, de los derechos de la mujer al cuerpo y también del hombre al cuerpo, de las relaciones de poder existentes entre varones y mujeres, de la diversidad sexual. Es decir, fíjese, todo esto tiene que ver más con una estrategia porque son movimientos, no son cosas estáticas, ¿sí? Digamos, entonces decimos, a ver, un primer avance en una definición de estrategia, queremos decir que es siguiendo tanto a Rovere como a Matus, que una estrategia es un movimiento, ¿sí? Es un movimiento que busca poner el objetivo al alcance, ¿sí? Del actor que planifica, del actor que está desarrollando la acción. Entonces, fíjense, la estrategia es un movimiento. Esta es la primera cuestión. Por eso decía y me tomaba del ejemplo de lo que planteaba Rocío. Por supuesto que Diana también tiene razón con esto de que, digamos, muchas veces decimos, bueno, esta es la estrategia que usó tal político para ganar, pero estamos hablando de un acto, estamos hablando pero cuando decimos, a ver, cuando pensamos una estrategia es una cosa un poco más compleja, digamos, porque además, bueno,
¿Cuándo se acude a eso, verdad? Tal vez entonces, para seguir con esta idea barra concepto, estamos diciendo que, digamos, debemos diseñar una estrategia cuando realmente tenemos obstáculos, ¿sí? Es decir, cuando tenemos que saltar obstáculos. Si no tuviéramos ningún obstáculo para alcanzar nuestro objetivo, directamente desarrollamos la acción, implementamos la acción y alcanzamos el resultado que queremos. Ahora, la estrategia se piensa cuando no es tan simple o hay que sortear obstáculos o restricciones para poder alcanzar el objetivo que se plantea en nuestro programa o proyecto. Entonces, la primera cuestión es que la estrategia se arma como un movimiento, no como algo estático. Por eso le decía a Matías, todo bien lo que decís, que hay un posicionamiento y que hay objetivos, pero en realidad hay que contar el movimiento, digamos, desde donde estoy parado y posicionado para ir hasta los objetivos, y ahí tengo que hacer un tránsito, hay que hacer una movida ahí, digamos, ¿no? No es que simplemente tengo el posicionamiento, tengo los objetivos y logro, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un movimiento. La segunda cuestión es que para poder hacer ese movimiento hay que sortear restricciones de todo tipo, ya vamos a ver. Esta idea de obstáculo, esta idea de restricción, es la que nos hace pensar que realmente la planificación está para esto, digamos, ¿sí? Justamente la planificación tradicional no se hacía cargo de los obstáculos, ¿sí? Digamos, sino que se centraba en la racionalidad de una propuesta y por ser racional, por tener, digamos, la racionalidad del discurso científico o de la perspectiva, digamos, del planificador tecnócrata, digamos, tenía que eso era así y debía ser así y ya está. Ahora, cuando trabajamos lo estratégico es mucho más dinámico, exactamente, Matías, y lo que decimos es que avanzamos hacia, digamos, hacia entender que el proyecto escrito, el programa escrito, el plan escrito, no tiene por sí sola construida su viabilidad. Por eso ahí aparece el momento de construcción de viabilidad, ¿sí? Es decir, que es un momento dentro de la estructura metodológica, de los momentos metodológicos, es un momento en el cual tenemos, digamos, que seleccionar los movimientos, las tácticas, los movimientos de orden de mediano plazo, de corto plazo y de largo plazo relacionados entre sí para poder poner el objetivo que tenemos a nuestro alcance. En ese sentido, digamos, lo que se pregunta Matus es, él dice, bueno, pero entonces, ¿cuándo es que acudimos a un enfoque estratégico? Y plantea tres situaciones, ¿sí? Esas tres situaciones que plantea Matus son, la primera es, acudimos al enfoque estratégico cuando realmente nuestro resultado depende de la colaboración de otro actor en la situación, ¿sí? ¿No? Vamos a ponerlo a ver con un ejemplo sencillo. Si nosotros tenemos un programa que promueve la lactancia materna, digamos, en madres primerizas durante el primer año, ¿sí? ¿De quién precisamos el concurso? O sea, ¿de quién precisamos de qué actor se tiene que movilizar para que podamos alcanzar el objetivo de que la lactancia materna sea realizada, promovida y concretada en la localidad de Paraná? Además de nosotros que somos el programa que está implementando la propuesta, ¿qué otros actores están involucrados? ¿Les parece a ustedes? Entonces, insisto con la pregunta, porque me parece que ahí está la cosa. Si nosotros decimos que el enfoque estratégico es requerido cuando precisamos la colaboración o la cooperación de otro para el logro del objetivo, en este ejemplo de la promoción de la lactancia materna, precisamos el concurso de acciones y comportamientos de ¿quiénes? ¿De las lactantes? Las y los lactantes son niñitos, chiquititos, porque tienen menos de un año, están tomando la teta, ¿sí? O sea, sí, ellos tienen que estar, está bueno, son un actor importante, pero todavía son muy chiquititos, ¿verdad? Estamos más bien, estamos, digamos, relacionándonos con las madres, digamos, ¿no? Las madres jóvenes. De las madres que amamantan. Ahí, ahora sí, ¿verdad? De las madres que amamantan. Sí, me imaginé que quisiste decir eso, sí. Te estoy leyendo.
Claro, exactamente. Para desarrollar este programa no podemos no contar, digamos, con el concurso de un comportamiento comprendido, entendido, asumido y desarrollado por las madres, que son las que tienen que efectivamente, digamos, realizar el acto de la lactancia materna, porque eso, digamos, genera unas situaciones beneficiosas de salud para la madre, para el niño, en la protección, en todo lo que significa, digamos, el sistema inmunológico de los niños. No hay nada mejor que la leche materna, digamos, para poder en ese primer año de vida generar esas condiciones para el niño. Pero al mismo tiempo, la lactancia, digamos, de esas madres requiere de ciertas condiciones de alimentación, de ciertas condiciones de higiene, de ciertas condiciones de abrigo, de condiciones de vida, de condiciones de vivienda. Por lo tanto, fíjense que podemos encontrar que hay muchas restricciones para esta cosa tan simple que parece ser este objetivo nuestro de promover la lactancia materna. Entonces allí necesitamos la cooperación de otro, no solamente de la madre, sino también del padre del niño, también de los abuelos, también del conjunto de la familia, es decir, de un contexto familiar, ¿sí? Entonces, la segunda situación es cuando acudimos al enfoque estratégico, cuando precisamos, digamos, sortear, digamos, otros que tienen objetivos exactamente que van en el sentido contrario al que nosotros estamos persiguiendo, ¿sí? Primero cuando precisamos una colaboración, luego cuando precisamos neutralizar, digamos, actores que van en el sentido exactamente contrario al cual nosotros queremos promover, ¿no? Esa sería la segunda condición en la cual decimos que estamos precisando de un enfoque estratégico, ¿sí? Fíjense que en los dos enfoques siempre estamos hablando de otro, ¿sí? De otro actor. O un actor que precisamos que acomode su comportamiento al objetivo que buscamos y que sea eso de la manera más sentida, orgánica y, digamos, y convencida posible. Y del otro lado, digamos, tratar de ver cómo sorteamos una oposición militante a nuestro, digamos, objetivo, ¿sí? La tercera, ahora vamos a dar un ejemplo sobre esta segunda condición del enfoque estratégico. La tercera es cuando tenemos un grado de incertidumbre tal respecto de la situación que precisamos de otro para que nos brinde información, para que nos dé, digamos, más datos sobre la situación que estamos queriendo transformar. Y eso probablemente, digamos, en este enfoque estratégico, no hay ninguna duda que se está desplegando en cada una de las acciones que se está desarrollando en la actualidad, digamos, porque hay mucha carga de incertidumbre en muchos aspectos de la vida social. Entonces, este enfoque estratégico es, sin duda, estar escuchando al otro. Fíjense que en este periodo hemos visto reuniones de políticos que jamás nos hubiéramos imaginado que se sentarían en una misma mesa, digamos, a conversar, a dialogar. Sin embargo, allí están, digamos, ¿no? Políticos que no tienen nada que ver uno con el otro, están sentados en una mesa. ¿Por qué? Porque precisan del otro por el grado de incertidumbre que genera todo esto. ¿Sí? Entonces, eso está más claro, no preciso, me parece, ni dar datos o nombres, ¿verdad? Aparece claramente y nos sorprende, y esperemos que sigan así, porque lo que están buscando es sortear niveles altísimos de incertidumbre para poder desarrollar los movimientos que permitan controlar la expansión de la pandemia, ¿verdad? Entonces, estas son las tres situaciones en las cuales Matus planteaba que es necesario apelar al enfoque estratégico. Siempre decimos que el enfoque estratégico es necesariamente la consideración del otro, ¿sí? Hay otro actor en la situación que tiene que estar involucrado en las acciones, en los movimientos que nosotros tenemos que realizar para poder alcanzar nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, sin duda que esto tiene mucho de un juego, digamos, que tiene que ver con tal vez el espacio donde más se desplegó la idea de la estrategia, que fue en el pensamiento de la guerra, pero que también, digamos, saliendo del pensamiento de la guerra, digamos, podemos adoptarlo, no como metáfora, sino también como unas redefiniciones, digamos, en relación a esta idea de que siempre, digamos, en una guerra hay una confrontación entre dos, ¿sí? Es decir, no hay una guerra de uno solo, digamos, no una guerra contra uno mismo, digamos, ese día, pero en todo caso ahí hay una objetivación, una externalización. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo la idea? Si me dan un ok, mejor, así puedo... Ok.
Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahí. Entonces, un poco, tal vez, fijémonos entonces en la idea del movimiento, la idea que la estrategia es un movimiento, la idea que la estrategia, digamos, es un movimiento para poner el objetivo al alcance. Me voy a servir de una presentación para poder avanzar tal vez con unos saltitos un poco más fuertes en este día de hoy, en la clase de hoy, en este tema. Entonces decimos, estoy compartiendo, les pido por favor a Maxi y Rubén que me den un ok cuando se vea la pantalla. Bueno, no se puede descartar. A ver si se ve. Hasta ahora, Mario, no se ha activado nada. ¿No se activó? No, hasta ahora no, y tampoco parece que estuviera cargando. A ver, un segundo, por favor. A ver, lo estoy intentando nuevamente. Ahora. Ahora sí, ahí dice está presentando, ahí está cargando. Oh, muy bien, entonces. Ahí va cargando. Bien, ahí se visualiza un momento de construcción de viabilidad, el PowerPoint. Ok, perfecto. Bueno, vayamos entonces a esta idea de cuándo se acude el enfoque estratégico, ya lo hemos planteado. Vamos a ver entonces algunos conceptos o acepciones de la palabra estrategia, ¿sí? Decimos, se usa la palabra estrategia, y esto un poco, cuando decimos que algo es, no, esta es una cuestión estratégica, que quiere decir que es muy importante o indispensable, ¿sí? La otra es la idea esta de modo de sortear obstáculos, que lo decíamos en un juego deportivo, y la otra es en la idea de la teoría matemática de los juegos, ¿sí? Estrategia es una idea de formalización, digamos, ¿no? Y otra acepción es, digamos, como una manera de lidiar o de cooperar con otro en un juego social, tanto para vencer la resistencia como para ganar la colaboración de ese otro. Pero fíjense que en casi, menos en la primera acepción, que es un poco la acepción más común, cuando decimos ese asunto es estratégico, le estamos queriendo decir que ese asunto es importante, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces cuando decimos ese asunto es estratégico, estamos cosificando un poco la idea de estrategia, ¿sí? Porque cuando decimos que ese objetivo es estratégico, digamos, estamos diciendo está allá, pero no estamos haciendo referencia al movimiento necesario para llegar hasta allá, ¿sí? En la idea de la formalización, o la teoría matemática de los juegos, básicamente es tal vez la idea del ajedrez, ¿sí? Donde las jugadas del otro me están todo el tiempo necesariamente formateando las jugadas de mis propias jugadas, ¿sí? En este sentido, tal vez para poder avanzar, podemos decir que se puede distinguir en planificación estratégica tomando, digamos, las palabras de Clausewitz, que escribió, digamos, el texto El arte de la guerra, digamos. También hay un autor que es menos conocido, que se llama Sun Tzu, que es un autor que trabaja también los temas de estrategia, ¿sí? Y acá tal vez hacer una distinción que siempre es buena, distinguiendo el concepto de táctica del concepto de estrategia, ¿sí? Podemos decir entonces, en la definición más del pensamiento de Clausewitz, decía que la táctica enseña, fíjense que la táctica no es algo, sino que es algo que está enseñando el uso de las fuerzas armadas en los encuentros, mientras que la estrategia es el uso de los encuentros para alcanzar o lograr el objetivo de la guerra, ¿sí? Esta definición es la definición clásica, en donde podemos ver, digamos, que la táctica entonces es más bien cómo usamos la fuerza en cada movimiento puntual, mientras que la estrategia es todo un movimiento para ver cómo se llega al final, digamos, de ese recorrido. En planificación lo traducimos y lo usamos, digamos, en términos de aquellas posibles trayectorias que vimos cuando pensamos y analizamos la identificación de la visión. Recuerdan ustedes que habíamos pensado en diferentes escenarios y diferentes escenarios y diferentes espacios temporales,
¿sí? Diferentes temporalidades. Decimos un escenario pesimista, un escenario optimista, un escenario probable, y eso combinado con el corto, el mediano y el largo plazo. Esos tres atributos arman ahí, digamos, una línea posible. Y entonces decimos que para transitar esas trayectorias programáticas que nos pensamos cuando pensamos en la operacionalización de la visión, pensamos que la táctica es el uso de nuestros recursos escasos tratando de buscar cambios situacionales inmediatos. Es decir, aquellos que estaban relacionados con cada uno de los pasos en esa trayectoria que habíamos pensado como trayectoria ideal. Es decir, las situaciones objetivo intermedias entre la situación actual y el objetivo estratégico. Por eso, podemos decir, por ejemplo, que un movimiento táctico sería, por ejemplo, desarrollar un material muy simple, un manual muy simple, para poder entregarle a las madres primerizas donde explique las ventajas del amamantamiento, digamos, de los niños en el primer año de vida. Es decir, nuestro objetivo no es que las madres lean el instructivo de por qué es importante amamantar a los niños en el primer año de vida, sino que eso es un movimiento táctico, ¿sí? Ahora, ese cambio situacional inmediato que las madres entiendan, comprendan y tengan una cabal información de lo bueno, lo positivo, digamos, que es el amamantamiento de un niño en el primer año de vida, pueda producir el cambio de los comportamientos y que efectivamente las madres puedan amamantar durante el primer año de vida a los niños. Y esa, digamos, sería el uso del cambio situacional inmediato para alcanzar la situación objetivo del plan. Nuestra situación objetivo de este plano, de este programa, sería que los niños finalmente tengan una fortaleza en términos de su salud, de su conformación durante el primer año de vida, a partir de una buena alimentación de la madre y de un consecuente amamantamiento de los niños durante el primer año. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entendió el ejemplo y su correlación con la presentación? Bien, Dayana. Ok, Matías. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Francisco, gracias. Entonces, prosigo solamente para avanzar un poquito más en esta presentación. Y decimos entonces que hablamos, digamos, justamente entonces de que aquí estamos trabajando con la construcción de viabilidad, ¿no? Entonces, para definir este momento, decimos que es un momento metodológico, estoy leyendo, que se dedica a la identificación, al descubrimiento y al diseño de las estrategias, es decir, de todos los movimientos necesarios a fin de hacer posible la visión y de poder concretar programas y proyectos que hayan sido considerados como de alta potencia direccional. Es decir, programas y proyectos que todos nos hagan, digamos, apuntar de manera efectiva y concreta a la visión que hemos definido, ¿sí? En ese sentido, entonces, podemos debatir un poco ¿qué entendemos? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cuándo decimos que algo es viable? ¿Sí? Una última pregunta, digamos, en la clase de hoy para provocar un poco nuestra participación y ver ¿cuándo decimos que algo es viable? Interesante que cuando estamos resignificando, recuerdan cuando dijimos al principio que íbamos a resignificar conceptos, ¿verdad? Estamos resignificando la palabra estrategia. Estamos resignificando la palabra de lo viable. Por ejemplo, viable en general se dice esto aquí es viable, esto aquí es viable, no es viable, ¿sí? Profe. Sí, diga. Puede ser ese momento en que nos damos cuenta cuáles serían los obstáculos que tenemos que sortear y que efectivamente sabemos que los podemos hacer, que podemos sacarlos planificando justamente, y quizás no lo veo así como que la viabilidad se da si sabemos que efectivamente somos capaces de sacar esos obstáculos con diferentes tácticas, ¿no? Ajá. Bueno, por ahí vamos.
Sí, digamos así, ¿no? A veces uno dice que algo es viable cuando dice, mira, eso es viable porque es posible, ¿sí? Por ejemplo, sería como que sería dentro del horizonte, cuando es realista y alcanzable. Bueno, ves, ahí tenemos una visión todavía un poco, sí, cuando es realista y alcanzable, está. Podemos dar, es esas cosas que Dayana y Francisco dijeron, pero también es un poquito más, digamos, ¿no? Entonces, a ver, para avanzar en esa línea, vamos a decir que cuando decimos que es la viabilidad, digamos, estamos trabajando entre un límite, digamos, entre hacer aquello que sea, por ejemplo, alcanzable y realizable como posible, o hacer lo posible, es decir, como tener la determinación concreta de poder realizar el cambio, ¿no? Esto que decía por ahí. Entonces, la primera parte es lo que decía Francisco, la segunda parte lo que decía Dayana, ¿sí? Ahora bien, en profundidad, digamos, la viabilidad o lo viable supone varios juegos, ¿sí? Un juego es el juego de tener la capacidad de decidir. Cuando Maxi estaba exponiendo hoy esa idea de selección de alternativas, ¿sí? Estaba dando una cantidad de criterios a partir de los cuales se pueden seleccionar unas alternativas respecto de otras. Y a mí se me prefiguraba esto, ¿verdad? Esa idea del análisis de alternativas es pensar, digamos, justamente cuando estoy diseñando el proyecto, cuáles son, digamos, las capacidades de decisión que tengo yo sobre algunas de las conexiones causales o sobre algunos de los fines que me estoy proponiendo. Ahí entran juegos de decisión. Por lo tanto, la idea del espacio de gobernabilidad, la idea de cuál es el espacio de gobierno que tengo, cuál es el espacio institucional que estoy ocupando, cuáles son mis marcos de decisiones, me ayudan a tener capacidad de decidir. Si no tengo capacidad de decidir, es difícil que pueda intentar viabilizar algo, ¿sí? El segundo nivel de juego tiene que ver con poder operar, es decir, con poder concretar algo, ¿sí? Es decir, si decíamos, a ver, una táctica sería armar un instructivo para capacitar a las madres sobre amamantamiento de niños de menos de un año, eso sería, digamos, la posibilidad de hacerlo. Yo puedo hacer un pequeño manual. El tema es que si yo tengo que trabajar en una ciudad, tengo que tener, digamos, no solamente el manual, sino la capacidad de, digamos, imprimir la cantidad necesaria, tener recursos para eso, etcétera. Si no tuviera eso, tendré que armar talleres. Si no tuviera, en fin, los talleres suponen que tengo que moverme, es decir, que hay un juego de operaciones. La idea de poder operar transitoriamente, ¿sí? Y finalmente, la idea de poder operar establemente, ¿no? Es decir, reproducir esta idea sobre todas las acciones de un programa, reproducción estable en un tiempo donde la decisión va sosteniendo y eso va generando un efecto social sobre comportamientos, sobre situaciones, sobre comportamientos de los destinatarios, sobre acceso a bienes, sobre acceso a servicios y también, digamos, sobre capacidades de decisión. Entonces, decimos que justamente ese análisis de viabilidad, digamos, tiene diferentes dominios, ¿sí? Entonces podemos hablar de viabilidad política, viabilidad económica, viabilidad en términos organizacionales o institucionales, viabilidad tecnológica y viabilidad de síntesis, que es la unión de todos estos espacios de viabilidad. Volviendo entonces, decimos que algo es viable cuando tenemos capacidad de decidir sobre eso, de operar transitoriamente, pero también de reproducir de manera permanente esa misma operación, ¿sí? Para dar otro ejemplo, podemos decir, si queremos hacer una estrategia, por ejemplo, de producción de raciones alimentarias para 100 familias en un barrio, puede ser que en un momento podamos producir 100 raciones, digamos, en un día o en una semana. Pero si queremos hacer un plan alimentario para ese barrio, vamos a tener que tener esa posibilidad de producir las 100 raciones alimentarias de manera sostenida a lo largo al menos de un año o dos para lograr realmente los cambios nutricionales que estamos buscando. De manera tal que entonces ahí vemos cómo es una acción transitoria, pero una acción después transitoria, pero que se transforma en estable y en sostenida en el tiempo, como reproducción, digamos, con dominio y gobernabilidad de esa acción. ¿Sí? Hasta ejemplo, aquí, Mario. Sí, por favor. Si te parece otro ejemplo, volviendo sobre eso que decía y sobre el punto anterior de los 3 niveles de viabilidad. Fíjense que esta idea de viabilidad, lo que tiene que ver con
hacer posible determinadas acciones, lo podemos pensar también desde los distintos niveles de gobierno, ¿no? Vinculémoslo con las políticas públicas en este marco de pandemia y de cuarentena. Ejemplo concreto, la política, la decisión que tomó el gobierno nacional de instrumentar el ingreso federal de emergencia, el IFE. El gobierno nacional, digamos, tomó la decisión, a partir de la potestad que tiene en lo que tiene que ver con políticas de protección social, de poder brindar un ingreso de emergencia a millones de personas que vieron afectadas sus actividades laborales producto de la cuarentena, o a quienes, por estar en situaciones de vulnerabilidad o de informalidad laboral, digamos, podían carecer de la protección mínima para garantizar el acceso a los alimentos. El nivel nacional de gobierno, digamos, pudo sostener esta política pública en virtud de que, digamos, tiene los instrumentos administrativos para realizar las ampliaciones presupuestarias que sean necesarias, pero además porque tiene la potestad de emitir moneda, cosa que los gobiernos provinciales no pueden hacer y que dependen directamente de la recaudación impositiva y también de lo que vayan obteniendo producto de la distribución vía coparticipación. Entonces, hubo provincias que avanzaron con otras medidas que en cierta forma buscaron complementar el IFE, pero cada provincia le fue dando distintos tonos en función de la viabilidad, por ejemplo, presupuestaria. En el caso de Entre Ríos, se avanzó únicamente con la reprogramación de algunos pagos de impuestos y la suspensión de un mes de ingresos brutos. A nivel general, nada más. En el caso de Santa Fe, instrumentaron algo que algunos difundieron como IFE provincial. Habilitaron, digamos, un sistema en donde toda una serie de servicios que estuvieron parados, de ahí entraron los proveedores de fiestas, los gimnasios, las actividades culturales, pudieron acceder a aportes no reintegrables, es decir, que son pagos que luego no se devuelven, que van de los 10.000 a los 50.000 pesos, depende cada caso, depende si tiene o no tiene empleados registrados, depende la cuantía de la actividad. Entonces, bueno, una provincia, una al lado de la otra, digamos, en lo que tiene que ver con acciones de protección y promoción económica en el marco de la pandemia, totalmente diferentes. Y esto, digamos, puede tener que ver con una decisión política, sí, pero creo que fundamentalmente tiene que ver con la idea de viabilidad, ¿no? La posibilidad que un presupuesto provincial tiene, que el otro, por distintos motivos que no vienen al caso, no tiene. Entonces, ver restringida su capacidad de acción. Bordet solamente pudo decir, bueno, no paguen ingresos brutos en abril. En el caso de Santa Fe se pudo jugar un poquito más, ¿no? Habilitó un IFE provincial que además no es contradictorio con el nacional, sino que es complementario. Entonces también viene a complementar la política nacional en esta idea de cómo coordinan los distintos niveles de gobierno. Eso, para complementar. Exacto. Buenísimo. Bueno, me parece que justamente también en ese ejemplo Maxi se juega, digamos, ¿no? La capacidad de decidir, la capacidad de operacionalizar y la capacidad de operacionalizar sostenidamente, ¿verdad? Exactamente. Creo que justamente son los tres niveles de juego de la construcción de la viabilidad, ¿sí? Y por supuesto que también la viabilidad, digamos, si hay una viabilidad económico-presupuestaria, si la provincia tiene fondos para eso o no los tiene, si puede usarlos o no puede usarlos, y también, digamos, a veces, digamos, la transitoriedad o no de esas medidas, porque justamente, digamos, allí hay medidas que son viables en emergencia, pero que después no se pueden hacer sostenibles, digamos, en épocas de normalidad, digamos, o cuando se sale de las crisis. Pero lo que estamos diciendo entonces es que, fíjense, esta clase lo que buscó hacer es presentar un poco de manera muy nutrida, digamos, este concepto de estrategia, este concepto de construcción de viabilidad. Vamos a seguir explorando este espacio que se llamamos momento constructivo, ¿sí? Tanto en lo más genérico, que es construcción de viabilidad, como lo más específico, que es el diseño del plan táctico operacional, digamos, es decir, el plano operacional más directamente. Estuvo buena la participación de todos ustedes y de todas y todos, y me parece que estamos, si quieren hacer algún comentario, si quieren alguna duda, si quieren hacer alguna observación, sugerimos que sigan leyendo, digamos, los textos
de Rovere y los textos de construcción de viabilidad que hemos propuesto. Si no hubiera alguna pregunta, estaríamos cerrando la clase de hoy. ¿Estamos bien? Bueno, gracias Dayana, perfecto, gracias. Francisco, Matías, Rocío, ¿todo bien? Bueno, ok. Bueno, estamos entonces, nos vamos entendiendo, perfecto. Excelente, bueno, les proponemos entonces las lecturas y que estén atentos siempre a Campus. Seguimos atentamente que para el día 30 tendremos entonces el tema de presentación de la reseña, del texto que les ha correspondido, y estamos entonces en contacto y muchísimas gracias. Saludos a ustedes, cuídense ustedes y sus familias y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Gracias Rubén y gracias Maxi. Nos vemos. Hasta pronto.